¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave para la práctica clínica y, por supuesto, para el EUNACOM, la nefritis intersticial no infecciosa. Entender sus dos caras, la aguda y la crónica, es fundamental para un diagnóstico y un manejo que de verdad hagan la diferencia. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? La capacidad para distinguir entre estas dos entidades no es solo un punto que siempre aparece en las evaluaciones, sino que define de pies a cabeza el pronóstico y el tratamiento del paciente. Ok, para entender esto, vamos a la raíz del asunto. La gran diferencia entre la forma aguda y la crónica está en el proceso que ocurre por debajo. Pensemos en una como una batalla en pleno desarrollo, y en la otra como las cicatrices que quedan después de la guerra. La nefritis intersticial aguda, o NIA, es un evento inflamatorio con todas sus letras. El intersticio del riñón se inunda de células inmunes, sobre todo linfocitos y eosinófilos. Esto genera edema y además atacan a los túbulos, que es lo que conocemos como tubulitis. El resultado de todo esto, un deterioro de la función renal que ocurre de forma rápida, aguda. Y por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, la nefritis intersticial crónica, o NIC. Este es un proceso lento, silencioso, insidioso. Aquí el protagonista ya no es la inflamación activa, sino la fibrosis. Es un proceso de cicatrización que con los meses y años provoca atrofia de los túbulos y reemplaza el tejido renal que funciona por tejido fibrótico. Y este es un daño que lamentablemente es irreversible. Bueno, hablemos de las causas, porque aquí es donde encontramos muchas de las pistas para el diagnóstico diferencial y es sin duda un punto clásico en las evaluaciones del EUNACOM. En la NIA, el principal sospechoso, casi siempre, es un fármaco. Estamos hablando de que un 60 a 70% de los casos son reacciones inmunoalérgicas a medicamentos. Así que, ojo, hay que prender las alarmas con antibióticos, como las penicilinas, los AINES, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, e incluso con la inmunoterapia oncológica, que es una causa cada vez más frecuente. Ahora, para la NIC, la historia es distinta. Aquí pensamos en exposiciones a largo plazo. El ejemplo del libro es la nefropatía por analgésicos. También entran en juego tóxicos como el plomo, enfermedades sistémicas que se cronifican como el lupus o el Sjögren, y condiciones más estructurales como el reflujo vesicoureteral. Entonces, ya vimos las causas. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la clínica? ¿Cómo se ve un paciente con NEA versus uno con NIC en la consulta o en urgencias? Vamos a desglosar el cuadro clínico porque aquí es donde se juega gran parte del partido diagnóstico. Y esta tabla es genial porque nos muestra el contraste de una forma súper clara. La NIA es un cuadro agudo que se instala en días o semanas, con malestar general, la famosa tríada clásica de fiebre, rash y eosinofilia, aunque es de libro de texto, hay que recordar que solo aparece en una minoría de los pacientes. En la NIC, en cambio, la presentación es silenciosa, los síntomas de uremia aparecen ya tarde, cuando el daño renal está avanzado, y la hipertensión arterial es casi la regla. ¡Perfecto! Ya tenemos una sospecha clínica fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pasamos de la sospecha a la certeza? Revisemos el proceso diagnóstico, desde los exámenes más básicos hasta el que nos da la respuesta definitiva. Y este es, digamos, el camino a seguir, el paso a paso. Todo arranca con la sospecha clínica. Una buena anamnesis sobre fármacos es crucial. Luego, en el laboratorio, vamos a ver el aumento de la creatinina y un hallazgo muy sugerente, la piuria estéril. La eco renal puede mostrar riñones de tamaño aumentado en la NIA y, finalmente, la biopsia renal es nuestro gold standard, la que nos da el diagnóstico de certeza. Y aquí está el punto clave, lo que nos muestra la histología. En la NIA, el patólogo ve un verdadero campo de batalla, un infiltrado inflamatorio denso con eosinófilos, mucho edema y túbulos bajo ataque. En la NIC, en cambio, el paisaje es desolador, pura cicatriz, fibrosis por todos lados, túbulos atrofiados y muy poquita inflamación activa. Listo, tenemos el diagnóstico. La gran pregunta ahora es, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver el plan de acción, el manejo y qué podemos esperar para el paciente en términos de pronóstico. El tratamiento es tan diferente como la enfermedad misma. En la NIA, la medida más importante, la número 1, es suspender el fármaco causal, de inmediato. A esto le sumamos medidas de soporte y en bastantes casos se usan corticoides para apagar el incendio inflamatorio. En la NIC, el objetivo es más de contención, retirar la exposición si se puede y manejar la enfermedad renal crónica que ya está instalada, controlando la presión y todas sus complicaciones.
Y esta diapositiva nos da un pequeño golpe de realidad, porque aunque la NIA es potencialmente reversible, un porcentaje para nada despreciable, ojo, entre un 30 y un 70% puede quedar con daño renal crónico. Esto nos grita la importancia de un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Y claro, hay banderas rojas, factores que nos dicen que la cosa se puede complicar. Si la biopsia inicial ya nos muestra algo de fibrosis, si el paciente debuta con una falla renal muy severa o necesita diálisis de entrada, o si nos demoramos en suspender el fármaco, el pronóstico empeora. El tiempo aquí es riñón. Entonces, para cerrar y que quede todo súper claro, esta tabla es el resumen perfecto. Causa clínica, histología y potencial de recuperación. La NIA, una reacción aguda a fármacos, inflamatoria y que puede ser reversible. La NIC, una enfermedad de desgaste crónico, fibrótica y progresiva. Son dos mundos distintos. Y cerramos con esta pregunta para reforzar el mensaje más importante de todos. Ante un paciente con insuficiencia renal aguda y una fuerte sospecha de NIA por medicamentos, ¿cuál es la primera, la más crucial de todas las intervenciones? Dejo esa pregunta en el aire porque en la respuesta está la clave y puede cambiar por completo el pronóstico renal de nuestro paciente.